¿Por qué no hay que tirar abajo un edificio? Porque el día que lo tirás abajo, no existe más. Entonces, cuando no existe más, no existe la posibilidad de la pregunta. Vos no vas a poder preguntar sobre quién construyó eso, ¿Qué estilo es? ¿Qué estilo es? Porque no está más, ¿viste? Ahí va a haber otra cosa. Entonces, vos no podés preguntar sobre quién era ese tipo, quién era ese artista. No, se perdió la memoria. Exactamente, cuando no tenés el cuadro, cuando no tenés el libro. ¿Te Claro, imaginas? Si de Martín Santiago hubiéramos hecho los diambuneses, quemamos los cuadros, quemamos la casa, desaparece esto y bueno, chao. O sea, toda esta energía de este tipo que aportó tanto a la cultura, en vez de aprovecharla, se diluye, se pierde. Bueno, tal vez ahí estamos fallando nosotros, que somos los que nos damos cuenta, como digo siempre, y buscar la estrategia para acercar. Concretar las bases que garanticen fehacientemente la intención manifiesta del señor Martín Santiago de donar el trabajo de su vida, sus bienes y demás pertenencias a la institución a formarse, para que sirva de enriquecimiento a la cultura y al prestigio de Anfunes y sus vecinos. Y abajo está la firma, la firma de Martín. O sea que esto para nosotros es un manifiesto de su voluntad maravilloso, ¿viste? Porque si no tuviera este papel, podría ser que se me ocurrió a mí hacerle un museo al maestro o a aquel otro, pero en realidad es lo que él quería, esto es lo que quería, y es por lo que nosotros yo creo que tenemos que luchar y que nos va a hacer mucho bien a todos los de Anfunes. Este podría ser el centro cultural de Anfunes, se podría convertir en eso, ya que Anfunes no tiene un centro cultural propio, y se podría ser el núcleo medular de la cultura y dejar y a partir de ahí toda una planificación y un proyecto serio, responsable, que realmente movilice y organice la cultura de Anfunes. Si nuestro fuerte es la cultura, porque eso es lo que se pregona, ¿cómo puede ser que no tengamos un espacio para la cultura? Claro, que armemos un grupo que nos podamos meter, ¿viste? Con vos. La idea es esa, ¿viste? Tratar de mejorar. Que hay una comisión de Martín para que no se siga viniendo abajo. Exactamente, para mantener y mejorar. Y nosotros, cuando se caiga, no lo recuperamos más. Entonces, jamás digas, en mi pueblo no hay nada. Si ello es verdad, tú eres culpable. Allá por 1916 llegó Fader, en el 27 llegó Martín Santiago. Cuando llega la gente de Anfunes y pregunta qué hay para ver en Anfunes, ¿no es cierto? Todos nos miramos porque no sabemos dónde llevar a la gente, ni hay algún elemento del cual nos podamos aferrar con orgullo. Que acá vino una persona que nació en Buenos Aires, que se llamaba Martín Santiago, que quería estudiar con Fader. Y tuvimos la suerte los de Anfunenses de que se quedó acá. Si no está la casa, hay un elemento pero grande que está faltando y no se puede contar la historia. Un elemento desde el que nosotros como de Anfunenses nos tendremos que sentir muy tristes no tenerlo. Entonces, entre todos vamos a pelear para que esto esté y para que la gente que venga de otro lugar encuentre realmente en la cultura un espacio. Y ni qué hablar de las generaciones posteriores. No tanto de los amigos que estudiamos, que lo conocimos, en el caso de Vicino, Alberto o Gabriela, sino de las generaciones como el Flaco, Ariel. La verdad que con estos maestros por ahí encontrarnos y poder generar este espacio cultural que creo que a Anfunes le hace muchísima falta, y más que nada para nuestros niños, ¿no? Que hay una falta de espacio en donde no hay un encuentro, en donde estamos separados, y creo que estos lugares son para juntarse, generar pensamiento, actividades, movilizar el corazón, sentimientos. Creo que por eso estamos acá nosotros también. Y es un lugar que tiene una magia impresionante, ¿no? Entramos acá y te sentís como abrazado, ¿no? Es como un hogar así hermoso. Inicio del proceso de rescate y preservación del inmueble y sus contenidos, que fue cuando arrancamos, cuando entramos como ocupas. Sí,
Fuimos eso. Sí, hicimos. Tenemos que ¿En qué año? Fuimos a En 2009. En algún momento de No, perdón. Sí, es que y entramos como con miedito, ¿no? Fue todo una- 2011. Éramos Ilegal. No, tiene otra mirada totalmente diferente, no estamos ocupando chat. Y bueno, Era una intención, vinimos a hacer una era un invasión manifiesto, ocular. realmente era un manifiesto de abrir el espacio. Una presencia. Sí. Este sabe caer. Este cayó, No, alzate algo, loco, porque no hiciste nada y va a salir en la foto. Saca la foto. No sabíamos dónde estábamos parados. Entonces entrábamos, hacíamos una pequeña limpieza y bueno, Sí, a la sí. espera de que se arreglen las cosas, no pasaba nada, nos quedábamos Era como que afuera. invadíamos el espacio exterior. Acá. Te voy a traer el plato. Porque es muy complejo restaurar todo esto. Ya es funcional. Vamos haciendo esto. Para meterse ahí arriba ya tenemos que hacer un tipo de convenio distinto con la familia, ¿viste? Porque ahora todo es live, nos metemos, limpiamos, cortamos la palmerita, ¿viste? No hacemos nada. Para meterse ahí, sacar la obra que hay ahí, ya estamos metiendo la casa, ahí tenemos que empezar a pensar. Plata en serio. Hola. Bien. El evento importante fue alrededor de la escalera, Sí. donde lo llamábamos a Mario, que andaba por ahí, Mario Santiago, Sí. o a Marco. Mario, Marco. vení, y andábamos hasta que los hicimos venir. Sí. Y fue como ahí la foto, y Sí. ahí estaba el profe Córdoba también. Sí, está el Sí. profe Córdoba. Estaba el profe Córdoba. Sí. Y Eso ahí fue el quedó, 18 de julio. yo creo que ese día Sí. Fue Fue- 18 de julio. fue como el día clave, porque ahí fue, a partir de ahí es como... El día de... Creo que para todos es un día tremendamente feliz porque creo que es el inicio de algo muy importante, histórico. Voy a pedirle a Dios que nos ilumine, nos dé la fuerza necesaria y la inteligencia necesaria para encarar semejante proyecto, ¿no? Porque esto es realmente una cosa grande. Quiero agradecer a Micaela y a la familia y a los amigos de Martín Santiago por trabajar por lo que fue realmente el sueño de Martín, de que esta casa sea un espacio cultural, un espacio donde todos los jóvenes y la gente pueda educarse, como sabía decir él, a través del arte ser mejores personas. Martín quería que fuera desde la familia y desde los amigos, y creo que esto que estamos haciendo hoy es justamente eso. Yo más que te quiero decir de parte de la familia, que nosotros no es que hayamos puesto nunca ningún escollo, vos sabés. Se ha ido dilapidando por cosas del tiempo, por la familia, pero nadie va a poner ningún palo en la rueda ni nada. Por supuesto que no. ¿Está bien? Para nada. ¿Dónde sale ese padrino? Estaba ahí. ¿Cómo era el padrino? ¿Cómo era? Es un autorretrato de él con barro. Es el Martín ¿No es Santiago. el grande que tiene la mano grande? No, es la casa. Cuando él se estaba pintando ese armario, el ropero estaba acá. Claro, están los dos. Y él se estaba copiando acá. Y yo lo filmaba. Bueno. Y acá atrás, ahí estaba el retrato de él cuando tenía 40 años. Pero ese cuadrito no está. Yo lo tengo viendo desde que entré y no lo veo. A mí me encanta ese retrato. Me encanta. ¿Pero quién es? Tiene una luminosidad, tiene un contraluz. Un contraluz y una luz propia. Qué bueno que esté este cuadro. Sí, es hermoso. Bueno, Un hisopo de alcohol. Se te pesa la piel. El mismo baño. ¿Cómo baño la ventosa? Qué divino.
en vida, él intentó que esta casa fuese una fundación, ¿no? Lo intentó con el Rotary Club, después lo intentó con la Sociedad Española, con la Cooperativa de Luz, y el último intento fue con un grupo de amigos, y más o menos teníamos ya cuáles eran los objetivos, y se murió el 6 de diciembre del año 89. Y ahí quedó todo en la nada. La asociación tiene por objeto, 1, la recuperación, preservación, restauración y puesta en valor de los bienes que fueran del artista plástico Martín Santiago, fallecido en esta ciudad el día 6 de diciembre de 1989. ¿Me entienden? O sea, lo primero es eso. Y nosotros no tenemos experiencia en esto, es como que nos hemos ido haciendo, nos hemos ido formando de a poco, ¿viste? Como lo que hablábamos con Ariel, ¿viste? Un poco los ponchazos con el tema de la construcción del museo, consensuando. Acá es libros. Todo este libros, documentación, revistas, almanaque, ¿Viste la Virgen? diarios. Años 60. Síntesis biográfica, salimos 1908. Después hay que reorganizarlo. Como decíamos Silvia, esto es un aprendizaje. Yo me acuerdo cuando empezamos con la comisión, le digo a Alberto tesorero, porque no sabíamos, y dice Alberto, ni en pedo, yo tesorero, ¿te imaginas que y Alberto, y nos tenemos que hacer cargo de esta historia, ¿viste? ¿Qué vamos a ir a buscar a alguien de otro lado? Que bueno, era como el círculo de gente que... Soma escandaloso con las 12 Césares. Guía de estudios superiores. ¿Vos viste la gallega en principio del siglo cuando limpiaban los pisos? Acá tenés. ¿Qué cosa? Mirá. ¿Qué? ¿Cómo que? Mirá, qué hermoso. ¡Ay, el toro! ¡Sos un Picasso! Qué hermoso, me encanta. Me encanta. Ni me somos ni encanta. Martín ni Picasso, somos nosotros. Qué lindo. Mira si yo pudiera hacer un vídeo así. Esta es la valija de los recuerdos de las cartas de Martín. Puede haber cartas de amor, cartas de historia, de cualquier cosa. Mira lo que es. Una maravilla. Mira, acá está toda la historia. Son estas cartas de amor a su mujer. Una semana de tiempo y 1000 kilómetros de distancia nos separan. Pero a pesar de esto, nunca me he sentido más cerca de ti. Tu recuerdo no se aparta de mí un instante. Cuánto bien me hace el pensar, el recordarte. Todos mis actos tienen ahora una noble orientación. Van seguros de sí mismos y tienden todos a una misma cosa, a un único deseo, a tenerte conmigo y que estés a mi lado. Son esmaltados por Martín. Esto no se consigue, esto es único. ¿No ves que no son todos iguales? Son todos, depende de la cocción. Dice, ¿cómo puede ser que haya gente que no se entusiasme con esto? Dice, tiene que ser muy pecho frío. Decía como si fuera El mundo Hace la vaca abajo. es de las ideas, no es esto. Hace la vaca abajo. ¿A la vaca? Amore. Uno más claro y otro joven. ¿Qué lo parió, no? Qué increíble, qué la foto, ¿no? El valor testimonial de la foto, de los recuerdos. Mira esa foto. Qué hermosa. Fantástica esa foto, ¿no? Esta foto está fantástica. Todos mis actos tienen ahora una noble orientación. Van seguidos de sí mismos y al tiempo todas a una misma cosa, a un único deseo, a tenerte conmigo
a que estés a mi lado. Qué hermoso es amar. Amar como hemos aprendido a amarnos ahora. Huguito, vos vamos abajo nosotros a subir muebles. Vos acá con quién. Por acá. Bueno, vayan diciendo ustedes si es piedra, palo. Con una soga. Vamos. ¿No tienen soga? Estamos acá para evitar que se caiga el mueble. Pero no se caiga el techo. ¿Dónde se caiga el techo? Me quedo perpleja su cara, cómo no lo filme de acá. Y bueno, porque acá lo ideal... Vamos a invadir de vuelta a Yoshiro. Sí, bueno, hasta que tengamos otra pieza más para guardar cosas, porque si no... ¿Este va acá? No, déjame, guárdalo. Ahora, este no sé. Este me parece que es mucho más viejo. ¿Cuál? No, son esos que... No, este es el tipo de... Che, ¿qué hora es? ¿Será hora del té? Debe ser como las 6. Y vos los tenés acostumbrados al té. Ay, sí, la chiqui nos La malcría. chiqui los malcría. El otro día Alberto estaba dando vueltas hasta que llevaste el té. Completamente malcriados. Dale, Romero hasta las de iré. Torres. Romero de Torres. Uy, Sí. qué chuzo, don Romero de Torres. Bueno. Esto no le vamos a poner todo. No, todo no, pero sí esto. Ah, no lo has puesto todavía. Claro, Arte contemporáneo. Somos todos los que estamos. Somos todos, estamos. Y si lo ponemos acá, mal. Bueno, mira, justito. Ahí te deja el clavo. Por eso te digo, limpieza en general, encerar, falta pintar la puerta que da para acá, está pintada hasta la mitad, porque la pintó el Huguito Castillo la semana pasada. Dicen que uno de los lugares de mayor infidelidad es los médicos. Sí. Porque como parten mucho tiempo, enfermera, guardia, Muchas noche, guardias. horas, ¿viste? Muchas horas. Muchas horas de noche. Y los museos. Estoy soltera ya, pero me pueden ir. Manolo. ¿En ese orden? ¿Médico y museo? Médico municipal. Es todo con M. Médico, municipalidad, museo. Ah, viene así. Con M. Médico, municipalidad. O inclusive te diría, saquemos esa reproducción que hay y lo volvemos ahí. Yo digo para que se preserve lo mejor posible. ¿Eh? Mucha gente que no sabemos que... Esa es la mujer de palo. Limpiar los vidrios, pintar las ventanas, tenemos pintura. Poner ahí, ¿cómo se llama? Estante, volver a poner corresponde, mariposa iluminada. Ahí en la pared van otras cerámicas que son unas flores de cardo, ¿viste? Una flor de cardo más chiquito. Ver esto, las luces acá, iluminado ahí, todo pintado. Tenés acceso a la biblioteca, todo parquizado y bueno, tierra, planta, maceta, flores. Primera etapa. Bueno, estamos en la etapa difícil ahora, en la etapa que no se muestra nada, no se ve nada. Sí, estamos poniendo plata. ¿Y cuándo van a inaugurar eso? O sea, Viene todo tan lindo, que si llegamos a poder parquizar y hay algunas flores en septiembre, todo pintadito, esa parte, bien iluminado, la gente se va a quedar con la boca abierta. Sí.
esta casa museo sumó una significativa contribución a la oferta cultural de esta ciudad, con eventos relacionados sobre todo con el arte musical y pictórico. Esto es la inflación, recién era 50, ahora pasó a 100. Que no hable mucho de esta comisión, porque en realidad ellos se sienten simplemente como unos instrumentos para llegar a un puerto que seguramente va a ser muy importante para todos los ingleses. Por eso quiero simplemente pedir un fuerte aplauso para ustedes, los que ya saben de este compromiso y de estas ganas de poner en vigencia una obra tan importante como esta Casa Museo Martín. There's no time I'll ever go. Sherry, Sherry lady, going through a motion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady. Ah, qué lindo. Estamos en casa hace años. Mira. Mendoza. Porque no tiene otra cosa. No, habíamos superado, ya vamos por los 400. 400. 405 llevamos. ¿Tanto? Sí. 405. Y nos falta, porque allá todavía hay libros. ¿Viste cómo quedó el piso? Queda todo. Es como que veo que estamos como Pero yo te digo, Mario, hay que... hinchados en muchas tenemos cosas. que- Pasan semanas y voy a decir... Vamos a tener etapas en que vamos a tener así estos empujones, así esta cosa de energía, y vamos a tener etapas en que nos vamos a mantener así como en piloto automático. No es que siempre vamos a estar así ¡brum! Como empezamos el año pasado. Vamos a tener etapas de mucha energía, de poca energía y por ahí de nada de energía. No, Pero Mario, hay todo hay un tema de enfermo. salud. Y el Ariel ha tenido las millones también. Primero estuvo de viaje, después vino con el tema, ahora con la gripe. Alberto también estuvo mal. O digamos que se ralentiza, ¿no? Porque nadie ha dejado su lugar. ¿Sabes que yo noto, que nos estamos achicando nosotros, ¿viste? Me da la sensación que cada vez somos menos, ¿viste? Que no sé si estamos haciendo mal las cosas. A mí me parece que no tenés vos, un principal que estás al frente de todo, sentirte mal porque hubo un lapso en que no se siguió haciendo tanto. Y el Ariel para mí es muy importante. Acá. El Ariel es muy importante como claro, como generador de cosas. Diseñador de interiores, pero es un chico muy creativo y tiene mucho vuelo. Sí. Con mucha curiosidad, ¿viste? Hace 2 o 3 días vine con todos los planes pasados. Vos pensás, vos estás acá. Ahí, hacer la lectura del plano es una cosa, y ya empezar a ver las cosas con corte, cómo se va a ver, ¿viste? Las experiencias son, no las podés pasar, son intransferibles. O sea, vos cuando venís tenés una experiencia en carne propia. Entonces a partir de ese momento vos podés tomar conciencia de cuál puede ser el potencial, qué se puede hacer acá, ¿viste? Cada uno se imaginará alguna cosa. Yo siempre digo, hay que traer acá a la gente, hay que traer para que vean, porque si no, no te imaginás vos, o sea. No. No, ¿cuál será, Martín? Porque ustedes han visto la foto de la entrada, pero uno también
no siempre fue viejito, en una época fue joven. Este señor es... Bueno, Martín. ¿Sabe quién lo pintó ese cuadro? Él. Ustedes son los afortunados, porque ustedes están llegando ahora a ver el museo que todavía no está terminado. Esa señora que está ahí era su señora y se llamaba Adela. Adela. No tuvo hijo. No tuvo hijo. Sus hijos fueron los cuadros. Y sus hijos de padres. Martín fueron, de alguna forma, sus cuadros y todos los que siguen. O sea, nosotros, ustedes. ¿Está? Que eso es el museo. Y les voy a decir algo y no se olviden nunca de esto. Jóvenes que visitan museos siempre van a ir a los museos. Si esta experiencia la pueden contar pintando, la pueden contar escribiendo, ¿eh? Es la mesa doble que hice, viste, nuevo, recuperó todo eso y adentro la llené, viste, con pintura asfáltica y acerrín, cosa que es compacto, viste, que por si llega a entrar, viste, un poquito de agua adentro, cosa que no se dañe la madera adentro, viste. La verdad que es muy bonita la casa. Digamos, viste, para mí, como diría yo, viste, usando un término, digamos, un poco vulgar si quieres, medio como que ha sido un laberinto, encontrar una escalera, vas a una habitación, aparentemente tenés otra, viste, y claro, y no sé, viste, cuál tiene conexión, después vi otra escalera que sube al último techo de arriba. ¿Té o café prefieren? ¿Té o café? Un tecito café nomás, como para bajar la nicotina. ¿Año? 57. ¿Medidas? 48 por 62. 48 por 62. ¿Es un óleo sobre arpillera? No. ¿Chapadur? Chapadur. Ese es la... Ah, ¿qué? Pero es egipcio. Esa es la... Parece egipcio. Es lo que acabas de decir vos, el contacto de la gente. De la gente, porque te vas encontrando con la gente, ¿viste? O sea, así como nos hemos encontrado con la chica que vivía a la vuelta de mi casa, nos hemos encontrado acá, nos hemos encontrado con otra gente, tiene que ser un lugar de encuentro. No entra en las dimensiones de lo importante que es, porque es muy importante lo que se está haciendo para el pueblo. ¿No lo conocías? Yo acá no. ¿Y tu imaginación cómo era? ¿Que era algo más chico? Que era, ¿cómo Yo le comentaba a Ariel de que siempre, como que chiqui vivía acá a la vuelta, yo cuando venía pasaba y para mí era un imaginario tremendo que era este lugar, un misterio. Y así transcurre toda mi niñez y yo fantaseaba con que había, no sé, duendes, hadas, que yo por ahí. Ay, bien. Somos nosotros. Sí. De los más feos. Y mi sueño era entrar a esta casa. Entrar y ver qué había. Bueno, se rompió el hechizo, un brindis, genial. Lo logré. Y realmente es un sueño. Es bellísimo, bellísimo, bellísimo. Bueno, cuánto me alegro. Ah, está perfecto. Le pusimos todas las pintas. Ahora, viste, ayer no te mandé los mensajes así subliminalmente para que te dieras cuenta y hicieron nada. Ayúdame con esto. Ahí tenés una... Ahora no terminé todavía, ya. ¿Me superpone? No, ya está hablando, si yo la tuve... No, pero me falta este pedacito. Me dijiste pegar una mirada a ver cómo está ahí. Y no está tan blandito, ¿eh? Le estoy dando. Está bien. Cosa que no sale, si lo pones así. Sos tan odioso, mirá. Ay, no, viejo carcamán insoportable vas a ser. Acá, vamos a poner.
¿Cómo me gustaría que florezcan de acá para allá y acá todo seco? Sí, yo sé que te gustaría. Yo sé que te gustaría. Tiempo de un pucho ya. Menos de una copa, ¿viste? Una copa no, porque puede ser jodido. A lo mejor es un día de lluvia, si querés entrar al museo rápido para irte a la planta alta y tu circulación es esta, y salir a todo ese patio para subir a la planta alta, pues no querés ir por afuera para mojarte. Y bueno, falta que venga la Lili, ¿no? Esta tarde, ¿viste? Te digo, Mario, ¿viste? Que pego un salto, ¿viste? Y me engancho, ¿viste? A la soga, cinturón, me paro en la puntita y la teja. La primera que hace el tiro es la teja, después yo en el piso. Sí, vos sabés que me voy con un recuerdo tan lindo de acá, me está pesando un poco la patria ya. A nosotros nos termina, si no nos va bien con el buffet, nos pegamos un clavo importante. Nosotros estamos gastando plata, no estamos, este evento a nosotros nos significa invertir en la cultura del pueblo. Por eso mismo. Por eso mismo, porque todos los que fueron a este encuentro son los museos que están en la noche en los museos, todos avalados por la municipalidad. Y si vos supieras la plata que ponen las otras. La plata que ponen, viste, te dan ganas de llorar, por eso te digo que nadie cree que se haya hecho un museo así. A ver, Mario. Juguemos de los dos lados. Ese de afuera. ¿Qué ojo que tenés para fijarte lo de afuera y de lado? Tuviste una mugre bárbara. De lo tuyo, ¿no? ¡Fuerza, fuerza! Nuestro quimérico museo de formas inconstantes. Ese montón de espejos rotos. ¿Cómo se Ese llamaba quimérico el que museo de fui a formas ver? inconstantes. ¿El de Roxas? No, desde que empieza hasta que termina, porque somos nuestra memoria, por eso digo. Bueno, Darío, No, no termina nunca eso, Sí, a veces a largo plazo, o sea, ir en paralelo con esto otro, ir preparando la presentación para ya apuntar a otro tipo. Entonces lo que decís vos, va a haber dos proyectos ambiciosos. Los pesitos que estamos haciendo es para estar haciendo lo que estamos haciendo. Claro, o sea, si bien vos decís, bueno, son estas dos salas, pero también ahí me parece que vos tenés que contar, la gente todavía no sabe cuál es el proyecto. Abramos el juego para que venga el que quiera en este periodo y después cuando haya un proyecto como vos decís para presentarlo, mire gente, mire todo lo que hicimos, ustedes confiaron en nosotros y gracias a su confianza hemos hecho esto. Ahora viene una parte grosa que estamos queriendo hacer, que es esto.
¿Viste? ¿Les gustaría tener esto en Ñampune? Tiene que ir creciendo en función de cómo evoluciona el presupuesto. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Y hemos hecho lo que se ha hecho siempre fue con plata, habiendo plata. Nunca nos endeudamos, nada. Me parece fantástico porque eso es... No, o sea, después lo otro, después el proyecto grande es otra realidad. Claro, el proyecto grande si no viene algo grosso. Pero tenemos que tener eso. Lo de hoy era aprovechar que era un día feriado y juntarnos todos porque es difícil encontrar el momento que estemos todos y bueno, gracias a Dios la concurrencia ha sido interesante, estamos varios, este salón, que es lo único que nos faltaba limpiar y por lo menos tener conciencia de todo lo que existe en la casa de Martín. Poner orden, estamos sacando un montón de moldes de yeso, están todos los frascos con los esmaltes, estamos limpiando, seleccionando. Después que terminemos esta limpieza ya vamos a saber absolutamente todo lo que hay en la casa, que es lo primero que hay que hacer, ¿no es cierto? Exactamente, tener conciencia de qué es lo que hay. ¡Ay, apareció! Ahí está, mirá. La que yo La quería. Corracia. ¿Qué es eso? Qué bueno. Qué bueno. Corre un poquito, por favor. Mirá, acá está lo que quería hacer con los ataques de las torres y de todo, ¿no? Ahí está. Ahí está el de las torres. Y debe Porque estar los atrás. colores están en los... Sí. Atrás de los Ahí está, mirá. Ay, qué bueno. No, qué bueno. A ver. Ahí está. Mirá. Hay que lograr que más gente se sume, como siempre decimos, porque mientras más gente se suma, somos más los que vamos a defender el patrimonio. O sea, gente que se sume con conciencia, que sepa de qué se trata, que sepa por qué nosotros defendemos algunas cosas que tienen que ver con la cultura, con lo que es el patrimonio, lo que hemos heredado y que tenemos que cuidar porque es la parte de nuestra historia que tenemos que defender. Sin historia los pueblos no son nada. Entonces, jamás digas, en mi pueblo no hay nada. Si ello es verdad, tú eres culpable. Esta carta es para decirle a los socios que les agradecemos la colaboración y les deseamos felices fiestas y que los invitamos a que vengan, que coordinen la visita con el que lo haya asociado, que ya se puede venir a visitar el museo. Bueno, entonces ya tenemos una foto de la madre, ya es una Ahí está. cosa. Pero ¿y por qué Nos quedamos a la espera de tu investigación. Si fuera Martín, ya tenemos una foto de Martín chiquito que no tenemos ninguna. ¿De qué investigación? Y la Bueno, madre. quedamos a la Hay espera un de tu montón de investigación. fotos de esta mujer. Hay varias fotos de esta mujer.
Esa es Mariela. Ella es la que nos va a guiar para manejar toda la documentación y originales de Martín que han sido almacenados especialmente en ese árbol. Esto es un laburito de hormiga. Eso es tierra y la carbonilla que se ha corrido con el roce de... Cuando me incorporé al grupo, un día le dije a la chica y a la Gaby más o menos qué se podría ir haciendo, ¿no? Entonces me dice, bueno, mira, dice, acá hicimos con Gaby, dice la chica, dice, todo esto, dice, ya están limpias. Le digo, pero ¿hicieron el laburito de la gomita? No, dice, así que se querían morir las chicas. Estas son las que, esta está preciosa, mira lo que es esta, óleo sobre tela. Tiene una vida ese rostro, me impresiona. No, pero ya tendríamos que... Pero bueno, en la medida de lo posible se va a tratar de cuidar lo más que se pueda, de no... Sí, sí. O sea, la idea es que se limpie y bueno, y en forma, digamos, lo que tenemos a mano, poder Sí, se vayan rescatarlo. Nos tenemos que poner como esas metas de objetivos, de decir 500 socios, y a ver qué pasa. Tenemos que hacer el listado de quiénes somos todos los que estamos juntando socios. Eso por un lado, y a lo mejor vos tenés Dilma 10 y yo tengo 25. Bueno, hay un promedio. mi misión es como ayudarte a vos a que vos juntes tus 20. Alberto, escucha por favor un poquito. Ahí está. Bájale la línea, Chiqui, vos que... Yo me siento muy feliz acá en este espacio con todos ustedes. Pero hay algo que me cuesta muchísimo, y voy a ser muy honesta, es el tema de buscar los socios. Estoy en falta con eso. Bueno. No sé, en serio. Que la cuestión no es que te den 100 pesos, 50 pesos. La cuestión es qué compromiso hay con un proyecto. El proyecto es el museo, es la sociedad, son los árboles, las veredas, la escuela, la policía, la justicia, Bueno, todo es el proyecto. El tema inicial, ¿cuál es? El hacer socio. Ya después, una vez que está hecho, que te dio el sí, es como el matrimonio. Te dio el sí y bueno, mañana no, vení pasado mañana. Es más fácil. Yo soy más paciente en eso. Mañana no, bueno, no estás cobrando, se está vendiendo un proyecto, se está vendiendo. Ahí está, déjame que tome... riendas. No, una palabra que algo que yo dijo. Que tome la primera frase que vos dijiste. Yo me siento feliz acá. Tenés que transmitir eso. Empezar por ahí. Pero a mí me parece que esto que está planteando el Ariel es importante porque le echamos llave a la casa de Martín y la abrimos los sábados, ¿viste? Y no me parece bien porque estamos invitando a todos los socios, vamos a abrir la puerta y nos vamos a encontrar con una rama tirada, con las plantas secas, con la tela araña que nos cruza la puerta. Entonces nos vamos a tener que organizar para pasar el plumerito a la casa. Este sector ya está. Ya está, por lo menos decir ya está, un lugar ya está. Pero uno está pensando, sí, todavía falta pintar ahí, sí, falta sacar las manchas de pintura del mural que salpicó el pintor. Falta pintar el banco. Y del otro lado falta. Entonces ya por lo menos terminamos algo. ¡Ah! ¡Qué bueno que ha quedado! Es para mí un poquito, no se puede mirar. ¡Qué bueno que está! Vos decís, de acá para allá vamos. ¡Ay, del Víctor Tricia! ¡Ay, limpio! Víctor ¡Limpio! ¡Qué dura la piedra esa! Es duro como el dueño. ¡Hueso duro de roer! ¿Está mejor? No sé qué me han hecho. Sí, así también, pero... Y mira, es impresionante. Y queda bien que si lo ve Martín se cae de culo.
he visto gente que tuvo la oportunidad de frecuentarlo a Martín y después de 27 años entrar acá y que se les caen las lágrimas, ¿no? Una lágrima porque es totalmente emocionante. Y nosotros haber tenido la posibilidad, la responsabilidad de preservar esto, de cuidar esto, para nosotros es un gran placer, ¿no? Estamos unidos por un pensamiento común que va más allá de lo que tiene estrictamente relación con el arte, que es que todos queremos que este lugar donde nos ha tocado vivir, este tiempo que nos ha tocado vivir, que cada vez sea mejor. Yo creo que por eso estamos todos en esta historia. Viste que siempre dices, ¿cuándo inauguran? ¿Cuándo inauguran? Nosotros hicimos un brindis hace poco entre la gente que trabajó y se abrió el museo. Y hubo gente que vino con sus amigos. Qué bueno sería que el museo esté incorporado al pueblo sin la inauguración. Claro. Es que es así. Sin la inauguración. Sin el acto, que bueno, ya está sin el acto formal, ya ¿viste? está abierto el museo. Que tiene que venir el intendente, de cortar la cinta, todo eso, viste, que viene de una... Bueno, formalidad. Ustedes de alguna manera van a colaborar con que esto se vaya inaugurando de a poco. Digamos, se va a inaugurar solo el museo, al margen de un acto o lo que se haga, el museo se va a inaugurar solo, yo creo que cuando esté esto terminado, la sala biográfica. Y cuando hagamos la sala de fondo, es como que ya el museo ya está... Pero nosotros creo que eso, más lo que tenemos acá afuera, mariposa, esto, ¿viste? La vuelta a la casa, ya está para ver. Sí. Este era el baño, que también por acá hubo todo un tema de... No, pero es increíble cómo cambió, porque antes te daba hasta cierta cosa entrar, ¿viste? Porque o sea, no se hundirá, acá no va a abrir el piso. Es peligroso. Firme. Habemos agua. ¡Ah, qué hermoso! Parece, no sé, una cuenca. Bueno, el tema presión de agua no... o la batalla. Sí. Porque nos costó varios años poder... ¿Cuánto? Y yo calculo hace 27 años que murió Martín, podríamos decir que hace 27 años que estamos peleando con esta historia. No ha sido fácil, ¿no? A Martín no lo sentimos muerto. Nosotros a Martín lo sentimos vivo. Es el espíritu que nos está impulsando permanentemente y es como que nos manda señales, ¿no? Hay una corriente energética impresionante. 16 años. Sí, hay una muy buena energía. Y es como que vamos atrapando cosas. Me ofrecer para hacer el sitio web que necesiten para... Fantástico, muchísimas gracias. Casa Museo, así que... Bueno, la predisposición. Acá en la página queremos una sección para gente, digamos, solas y solos. Claro, Va a ser los más visitores. Va a estar bien variada. Las solas y solos del museo. Tu currículum vitae. Para vos esto tiene que ser un placer, no una obligación. Sí, eso, me siento mal. Tiene que producir
producir felicidad venir acá. Sí, 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 así tiene que ser para que sirva, porque si no, no sirve. Esto hay que ponerle mucha pasión. Mucho amor, es amor a Martín. Para mí el problema más grave que va a tener el museo es la convocatoria y ese es un problema que se está planteando todo. Salvo un museo muy, qué sé yo, el resto de los museos están con esta problemática. ¿Cómo hago yo, el planteo que es, cómo hago yo que ella tenga ganas de venir? Para que la gente venga. Ella, ¿por qué razón tiene que venir? Tiene que haber algo que le interese, ¿verdad? Tiene que ser agradable. ¿Cómo? ¿Agradable? Tiene que ser agradable. ¿Y qué le invita a decir? ¿Por qué no va a Guatemala? Porque es frío, desagradable. Ay, sí, no es así, tiene que ser agradable. Que a vos te dé ganas de venir. ¿Hay dos? Uy, se viene un olón. Che, veo como si fuera la mano mía, estaba bien agua así. Así que puedo andar bien en el surf, porque si nosotros seguimos pensando que este museo lo vamos a hacer con un concierto de un amigo que viene de San Juan y con 150 socios que ponen 100 pesos, es complicado, va a ser un proyecto muy largo. Bueno. Comprar un vidrio de estos nomás, viste, es una fortuna. Como les decía, eran las 4 de la tarde y llovía a cántaros. Y decíamos, no, esto se va a tener que suspender. Y bueno, ya se había hecho toda la movida publicitaria, ya habíamos andado por la radio, la tele, teníamos todo organizado, el buffet. Y de pronto paró, abrió el cielo y se puso un calor hermoso. Y ahí Ariel haciendo piruetas para poder armar el escenario, porque estaba todo lleno de barro. Habrá que barrer de nuevo. El museo no tiene una persona, el museo es un lugar. ¿Cuándo se abre? Si vos no venís porque decís que esto que lo otro, no cerrás nada, no lo abrís. ¿Quién abre? El pensamiento, es lo único que abre, el pensamiento.
esta es una cosa que la soñamos hace mucho tiempo. Dicen que las alegrías cuando se comparten se multiplican y las tristezas también cuando se comparten disminuyen. A este hermoso museo que cada vez se va concretando y que ya es una realidad. Martín nos está inspirando, nos está llevando por este caminito, nos mueve, guía nuestros pasos. El sueño de tener nuestra casa museo, el sueño de tener una ciudad con desarrollo y donde la cultura tenga un lugar más que importante, porque eso es lo que nos define, eso es lo que nos da sentido como comunidad, defender los valores de la cultura, que es nuestra memoria, que es nuestra historia. Yo lo que veo es que cada vez somos menos los que estamos y digamos y directamente Vamos a como ser creo que Nos vamos a manejar con lo que hay. Creo claro, que pero dentro de lo que hay, o sea, ya ese tema, ya se sabe cómo son estas asociaciones Sí. y se sabe que la voluntad de acá y que el compromiso de acá. Yo creo que hay que mirar siempre el medio vaso lleno y decir, Totalmente. somos 4, bueno, a ver cómo nos arreglamos entre 4. Somos 5, a ver qué hacemos entre 5. Sí. Y esperemos que el día de mañana sean 10. A ver. Y bueno. Yo digo, creo que es natural que después de 2 años de trabajo empiece como una especie de cansancio natural en todos los... Un goce de lo que pero se nos hizo. tenemos que pegar unas cachetadas, no sé cómo, estimular, porque estamos ahí al final de la primera etapa y nos faltan 3 más para completar las 4. O sea que se puede terminar así con esta historia, es decir, nos demos por satisfechos y este es el Museo Martín Santiago. También es una posibilidad. Qué bárbaro, porque vos no, o sea, lo tenés de aquí y para siempre. Sí. Es una forma de decir, nothing is forever. No, pero por lo menos, voy a decir, no, o sea, no es que decir, es hasta ahora. No, estás atrapado en una cosa Estás que... atrapado para siempre. Pensaba el otro día, bueno, puede ser que haya quien siga con esto. Porque sería claro. tristísimo de que se perdiera. Yo a veces tengo una mirada pesimista de otras cosas. A mí a veces Somos pocos los ratones de biblioteca que vamos quedando, que asistimos a estos lugares. Y hay que saber contagiar a otra generación para que se hagan cargo de eso, ¿viste? De generar cosas a través del museo para que esto tenga vida, para que venga gente, porque solo no pasa nada. Si no se suma gente, o sea, va a llegar un punto donde, bueno... Sí, yo también me quedé de vacaciones. Donde, claro, donde... La chica no trae mal té, le claro, echamos ya, donde esto se va a ir apagando, o sea, tenemos una responsabilidad nosotros. Claro. Porque dimos la cara, como que nos estamos haciendo cargo de esto,
también tenemos la obligación de que esto esté abierto. O sea, imagínate que si viene gente, esto tiene que estar abierto. Vos viste que yo sigo insistiendo de que hay que estar, hay que tratar de hacer el esfuerzo y juntarse porque las cosas avanzan cuando estamos, ¿viste? Lo demás es como medio virtual. Así que estaría bueno, no siempre, pero cada tanto hacer el esfuerzo y juntarse, venirse a tomar el té con la chiqui, aparece gente, charlamos, es como irse al bar. Estos son 58. Sí, sí, mételo a todos juntos, después los voy a acomodar yo. Bueno. Responde. Oh. Esos son del 60. Nada. El profe Córdoba tiene declaratoria de heredero, ¿viste? En marcha. La herencia de Martín la divide en 4 partes. La parte de Ampune una cuarta, después hay 3/4 partes que están en Buenos Aires. Los de acá, este año firman los derechos hereditarios, tanto de la propiedad como de los bienes. Y los de allá de Buenos Aires también, pero es otro trámite eso, ¿viste? Pero nosotros vamos avanzando, como que está la voluntad manifestada por parte de todos, incluso varios de los herederos son parte de la comisión, como la Mica, la Anita, la Marta. Entonces es como que nosotros le pusimos el pecho y vamos para adelante con cosas. Pero legalmente no. Y otra cosa importante que era la buena noticia es que este viernes se juntan todos los herederos de acá a la tarde y firman una sesión de derechos universales hacia la asociación. Eso ya es más grosso que la tarjeta naranja. Eso está, bueno, eso es. ¿Sabes whisky, Manolo? María del Pilar Santiago, Mario Néstor Santiago, Marta Elsa Fabio de Santiago, Marco Javier Santiago. Transfieren con cargo a favor de la Asociación Civil Casa Museo Martín Santiago la totalidad de los derechos y acciones hereditarios que tienen, les corresponden o pudieran llegarle a corresponder. La asociación pone en cargo de destinar los bienes que pudieran llegársele a adjudicar a la constitución y funcionamiento de la Casa Museo Martín Santiago conforme a los términos del estatuto de la asociación. Ustedes están acá en este lugar que de alguna manera se puede considerar, sin exagerar, sagrado, ¿no? Porque en este lugar vivió Martín, este era su lugar de trabajo, este era su estudio donde él creó tantas cosas hermosas para los seres humanos y especialmente para nosotros los diampunenses que tuvimos el privilegio de poderlo disfrutar, ¿no? Si no existen las cosas, si no existe la casa, si no existe la obra, uno no tiene la posibilidad de preguntarse, o sea, uno mira estos bustos, estas cabezas y dice, ¿quién hizo esa cabeza? ¿En qué época la hizo? ¿Por qué la hizo? ¿En qué situación? ¿Eran amigos? ¿No eran amigos? Si estas cabezas se hubieran destruido, nosotros no tenemos la posibilidad de preguntarnos que el museo es para siempre. Este museo es para siempre. Pretendemos es, ya que no hicimos ningún evento en todo el año, che loco, llamemos por teléfono uno por uno a los que hoy no estén en la reunión y los comprometamos. ¿Dónde anda la palita? ¿Alguien vio la palita? Ahí Alberto está viendo el pronóstico del tiempo y nos da 30 grados, soleado. ¿Sí? ¡Ah! Bien, Alberto.
cae una rama de esa No. en el evento o el día anterior va a ser un drama. La verdad es que una noche muy especial, no solo porque lo que nos convoca es muy importante para toda la comunidad, sino también por la hermosa noche que Dios nos ha brindado. Yo creo que todos nos vamos a sumar, cada vez es más la gente que se suma a esta historia. Y nosotros nos sentimos tremendamente confortados y alegres de que esto se dé de esa forma, porque no hay otra. Siempre decimos, el museo es de todos y para todos. Y la verdad fascinado con el trabajo que han hecho en traducir la energía de Martín Santiago, una de las conciencias más elevadas que hemos tenido en la historia de esta ciudad. Y bueno, yo siempre dije que Diamfunes es uno de los lugares donde la cultura y el arte es tan fuerte que en algún momento van a venir de todo el mundo a visitarnos, como está empezando a pasar, porque de acá salen canciones, salen pinturas, salen artistas, salen cantantes, bailarines, y eso es algo que no pasa en todos lados. Somos parte también de este trabajo que él ya está aquí, este lugarcito, esta casa, así que un aplauso para Martín y para su casa por recibirnos. Acá con el turquesa. ¿Estás contento? Sí, ahora para que baje el cambio. Estoy acelerado. Te querés llevar toda la Esto ha salido más. O el viejo loco. Hola, sí. O el viejo loco.
pesos si tenés. Bueno, muy bien.